Mis climas cotidianos, didácticas para una arquitectura que cuida al clima y a las personas, es un proyecto de innovación docente que trabaja partiendo y poniendo en valor la importancia de la relación de los espacios, de los entornos habitables con el clima. Clima entendido desde dos maneras diferentes. Por un lado está el clima atmosférico, digamos el medio ambiente, y por otro lado está el clima de convivencia. Digamos, hay una apuesta por una mirada ecofeminista, ¿no?, del entorno urbano, donde los cuidados y digamos, de poner en valor las relaciones, las actividades reproductivas frente a las productivas, ¿no? Esto paralelamente a todo un trabajo de entendimiento del clima, como digamos en respeto y asumiendo el medio ambiente y la bioclimática como ciencia y como práctica cultural que viene de tiempos ancestrales, ¿no? Entonces ambas perspectivas, ¿no?, los climas de relación y los climas que soportamos con las altas o bajas temperaturas, es una apuesta por, digamos, docente, que también en respuesta a la emergencia climática y social, ¿no? A partir de aquí entendemos que el aula y los colegios y los institutos son laboratorios de aprendizaje, ¿no?, para cambiar esa mirada y para cambiar también el modelo y el paradigma urbano que habitamos, que es tan, digamos, tan insalubre, o digamos con tanto déficit de calidad del aire, con tanto déficit de calidad humana y social, ¿no?, y tantas dificultades sociales, ¿no? A partir de ahí, digamos, con el proyecto de Planea, con mis climas cotidianos, lo hemos comenzado a trabajar con una perspectiva de puesta en valor de la arquitectura vernácula, es decir, que la arquitectura que parte de nuestras abuelas, las abuelas como las cuidadoras de ese entorno habitable, que habitaban espacios domésticos y también entornos de vecindad, donde las relaciones sociales eran de otra manera y también donde las arquitecturas eran más acordes con el clima, se construía, ¿no?, más teniendo en cuenta, como poniendo en valor ciertos elementos climáticos y no luchando contra ellos, ¿no? Esta inteligencia colectiva de estas abuelas o bisabuelas, dependiendo del niño o de la niña, es algo un poco que esa memoria la queremos traer, ¿no?, al presente, como puesta en valor de esos otros modos de vida, al presente también para entender o para reflexionar sobre cómo vivimos hoy día, es decir, cómo es nuestra casa, cómo son nuestros entornos habitables, cómo son las relaciones que tenemos en el entorno doméstico, y a partir de ahí, partiendo de lo doméstico, pasar, digamos, a lo público, ¿no?, al espacio de vecindad y a la plaza. Entonces un poco vamos de la abuela al yo, ¿no?, yo como niño o niña que está en un centro docente. Ahí en cierto momento hay una reflexión sobre tu propio refugio, ¿no?, es decir, cuál es el refugio personal, ¿no?, el lugar donde tú te ubicas y donde tú te proteges del exterior, más un poco para encontrarte a ti mismo a nivel poco relacional, bien también como qué pieles busco para establecer sinergias con el medio ambiente, ¿no? A partir de ahí hay como un salto, un viaje de ida y vuelta entre la casa y el cole y la casa, ¿no?, entre la plaza y el patio y la plaza, ¿no? Entonces a partir de ahí hay un recorrido de entendimiento de cómo son los colegios que habitamos tantas horas al día, que tanto sufrimos a nivel climatológico y que también, sobre todo en los patios, ¿no?, pero también en los edificios, y donde también sufrimos ciertas relaciones difíciles y de dominación, ¿no?, y donde la perspectiva de género nos deja ver ciertas acciones o ciertas relaciones invisibilizadas del día a día, ¿no? Y que niñas y niños sufren, ¿no?, por los tipos de juegos, por los tipos de espacio, por el sol, ¿no?, que nos abraza. Entonces, bueno, pues es todo un recorrido de prácticas docentes que parten
de esa experiencia propia, ¿no? O sea, como la piel, lo que vivimos, lo que sentimos, la casa como la segunda piel, y el medio ambiente, ¿no? Bueno, pues desde ahí entendemos que los colegios y los centros docentes como comunidades de aprendizaje pueden ser el germen o el motor de una transformación sociourbana, socioecológica urbana, para el cambio, ¿no? Y ahí un poco, bueno, pues es un trabajo que no es un trabajo de un año, es un trabajo que tiene que tener un recorrido para que la comunidad de aprendizaje vaya incorporando ciertas prácticas y ciertas formas de mirar, donde el arte y donde las estrategias artísticas como herramientas, ¿no? Por un lado de disfrute, ¿no? De expresión y de visión del mundo, nos permiten pues, aprender de una forma mucho más cercana, sensitiva, creativa, y donde se integra lo creativo con lo científico, con lo social, ¿no? Y bueno, de ahí, digamos, la guía de Mis Climas Cotidianos da una serie como de herramientas a seguir, donde desde luego tiene que ir acompañado, ¿no? de todas las derivas que el propio proceso permita, y también bueno, todos estos conceptos, ¿no? Para permitir que suponga un cambio y una transformación concreta en los propios coles, cada cole o cada instituto, cada centro con su problemática, pero que pudiera servir como aprendizaje-servicio para una transformación real de esos espacios y de esas comunidades. En este recorrido de la abuela, digamos, de cómo vivían nuestras abuelas o bisabuelas, a de cómo vivimos nosotros, salen muchas historias de vida, mucha memoria, muchos objetos, muchos tipos de espacios, muchos materiales diferentes, y esto nos permite ver, por un lado, pues quién es la protagonista de la casa y de los espacios, que suelen ser las mujeres, y poner en valor esas labores, esos trabajos reproductivos, y también un poco hacer esa genealogía, ¿no? Para hacer esa reflexión de cómo ha sido este paso del tiempo y qué relaciones vienen y qué relaciones y roles hemos adoptado venidas del pasado, y qué relaciones también queremos cambiar, ¿no? No solo queremos cambiar los edificios, sino también ciertas relaciones de dominación o ciertas relaciones digamos que no nos gustan y están invisibilizadas, ¿no? En este sentido, pues en este repaso, ¿no? De paso del tiempo, que también se traslada a los colegios, ¿no? de esas relaciones de los colegios, es importante como poner en valor esa diversidad social de niños y niñas que los colegios tipologizan, ¿no? En tipos de juego, donde ya está bien probado que ciertos juegos dominantes vinculados con suelos de hormigón y con el juego de la pelota son bastante determinantes del espacio, ¿no? Y donde además pues la isla de calor urbana pues se siente, digamos, como una afectación directa del entorno urbano. Es decir, entendemos los patios como plaza pública, como lugar un poco lugares de transformación, como lugares de encuentro de la comunidad educativa y de casi como del barrio, ¿no? Como lugares germen del barrio, de esas relaciones sociales y donde deberían de ser prototipos, ¿no? Ejemplarizantes para transformar luego otros espacios públicos y otros espacios domésticos. En este sentido, pues la bioclimática es la ciencia que integramos en esta perspectiva, ¿no? De relaciones y de climas de convivencia, que nos abre un mundo muy interesante a integrar, ¿no? y a desarrollar desde el punto de vista artístico hasta científico, y donde todas estas prácticas visuales nos permiten aprender
distintas asignaturas en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Donde el currículum se puede involucrar más en un sentido de proyecto más que de asignaturas bien diferenciadas, aportando conocimientos integrados a este proceso creativo de transformación y de propuestas de mejora para el entorno educativo. El trabajo de este proyecto en centros educativos tiene dos potencialidades, ¿no? Con la que comentábamos de los patios y de las escuelas como pequeños laboratorios de lo que luego viene a ser la ciudad y el entorno urbano, en el que se puede ir cambiando cosas así poco a poco, que luego a lo mejor puedan tener una repercusión más al exterior y desde un punto de vista didáctico, y también tienen otra potencialidad desde un punto de vista climático y de microclima urbano, y es el hecho de que los espacios educativos son espacios vacíos en las tramas urbanas, que un trabajo de revegetación y de mejora en esos espacios permite una mitigación del efecto isla de calor urbana y, por tanto, también una reducción de las altas temperaturas vinculadas a cambio climático y al almacenamiento y a la inercia térmica que suelen tener los centros urbanos por el uso de materiales más pesados. Entonces, esa doble potencialidad es interesante aprovecharla, porque cambiando esos espacios también puedes cambiar un poco el clima, ¿no? No es solamente que construyes para adaptarte al clima, sino que también estás diseñando lugares que puedan mejorar en ese sentido tu entorno inmediato. Eso por un lado. Luego la bioclimática, entendida también como un saber ancestral, ya no solo vinculado al ser humano y a lo que es la arquitectura de las personas y la arquitectura vernácula, sino también a los modos de vida más vinculados con la naturaleza, los nidos animales. Nosotros con los niños y niñas les conectamos con la arquitectura bioclimática, más con ejemplos de la naturaleza, en los que, por ejemplo, los nidos de termitas y otros nidos de otros animales hacen construcciones en las que aprovechan el clima y aprovechan los recursos naturales, y eso les pone en una condición mucho más espontánea a la hora de esa relación con la manera de construir y con el entorno, y se sienten pues más capaces de hacer esas acciones, ¿no? Por otro lado, toda la componente científica, que generalmente son conceptos que les cuesta más trabajo asimilar dentro de sus vidas cotidianas, el hecho de que estén trabajando sobre un problema real que viven de cotidiano, que es el tema del calor o del frío o de cómo se sienten en sus colegios y en sus aulas, y todo ese estudio de ese clima con herramientas de medición climática que están muy vinculadas a la física, con tomas de datos que están muy vinculadas a la estadística y las matemáticas. Son conceptos que van integrando de manera muy natural y que además les lleva a un objetivo, que es ese objetivo artístico de cambiar su entorno y de cambiar su espacio inmediato. Y en ese sentido es interesante esa doble vertiente de diseño arquitectónico artístico con la vertiente de análisis científico y contenidos más científicos de la materia. El trabajo con niños y niñas, en el que se hace todo de manera muy experimental y muy experiencial, con muchos experimentos, tocando, sintiendo. Trabajamos desde las sensaciones térmicas, trabajamos desde cómo nos sentimos con el clima, cómo la relación desde mi piel, epidermis, la ropa, la casa, la teoría de las 5 pieles de Hundertwasser, también llevada al contexto escuela y al contexto cómo me relaciono con el clima inmediato. Es una manera muy natural de comenzar con este proceso científico.
También entendernos como seres de que habitamos un ecosistema, como nuestras acciones repercuten en nuestro entorno y como nuestro entorno también repercute en nuestras acciones y en nuestra actividad. Es un proceso bastante interesante para trabajar con niños y niñas. Y luego pues ya vamos introduciendo algunos conceptos bioclimáticos más evidentes, como es el tema de protección solar, el uso de las sombras, el uso de la vegetación para reducir la temperatura por la evapotranspiración, el aumento de la humedad. Todos estos pequeños dispositivos bioclimáticos cotidianos, para qué sirve un patio, en qué se parece un botijo y un iglú, por qué es mejor un toldo vegetal que un toldo con tela. Vamos repensando cosas que van viendo continuamente en la arquitectura de las ciudades que viven, pero que no entienden cuál es el origen y cuál es la repercusión climática de esas distintas soluciones. Entonces, pues vamos trabajando con ejemplos incluso de películas que les conectan mucho con un imaginario que les gusta. Por ejemplo, el tema de las casas de Star Wars, que son casas cuevas, que además son unas casas que tienen un sistema de ventilación particular, la arquitectura japonesa para mejorar la iluminación natural. Todos esos contenidos que van viendo en películas o en sus recorridos normales en la vida, les van conectando con esta componente científica, que es cómo nos relacionamos arquitectónicamente con el clima y cómo tratamos de construir más en armonía con el entorno natural que nos rodea. Otra de las problemáticas que también se incorporan en este tipo de estudio y de análisis es el tema de la salud y de los espacios educativos y sobre todo de la calidad del aire. Desde hace mucho tiempo es un tema que nos preocupa, pero particularmente en el contexto actual es un tema que se ha puesto muy en evidencia, ¿no? El tema de la necesidad de mejoras de ventilación y de mejoras de calidad de aire en las aulas. Entonces, el tema de hacerlo de una manera natural permite que esos lugares puedan mejorar sus condiciones térmicas al mismo tiempo que mejoran también sus condiciones de salubridad. En ese sentido, conectamos también con culturas anteriores, con soluciones del Renacimiento, de ventilación natural, de climatización a través del movimiento del aire, con lo cual también nos posicionan ese foco de interés, que es también la mejora de la calidad de aire en las aulas, ¿no? Otros elementos que también analizamos es la bioclimática no evidente, que les suele interesar bastante, que es cómo enfriar a través del sol, por ejemplo con una chimenea solar, o por ejemplo inventos como el ecocooler, en los que la forma es la que hace que se hagan pequeños artefactos de aire acondicionado. Digamos que todas estas soluciones, más allá de un aprendizaje en sí mismas, tienen también la parte interesante que pueden permitir darles herramientas de transformación real de los espacios que viven, un potencial transformación de los centros educativos, además desde una demanda muy fuerte de bioclimatización de esos lugares por la problemática que están sufriendo a nivel climático. Esa transformación de las escuelas por parte del alumnado y esa posibilidad de intervenir con esa parte de aprendizaje de servicio, y luego la posibilidad también de extrapolarlo a los hogares como potencial herramienta también contra la pobreza energética, por el tema de la posibilidad de realizar mejoras en sus hogares también con estrategias bioclimáticas y de bajo consumo.